Hola a todos. En la clase de hoy vamos a hablar de las propiedades de la integral. Retomando en lo que habíamos quedado, habíamos dicho que la integral desde a hasta b de una función f de x en ese intervalo a b se definía como el límite cuando la norma de p converge a 0 de la suma desde k igual a 1 hasta n de f de x sub k estrella por delta x sub k. Entonces decíamos que si ese límite existía para cualquier partición que tomáramos, cualquier tipo de partición que tomáramos, y para cualquier escogencia de eso de x sub k estrella, entonces decíamos que esa función era integrable en AB, ¿sí? Y su integral pues es ese número real que nos da el límite. Listo. Dimos unas condiciones suficientes para garantizar la existencia de ese límite, ¿cierto? En el caso en que la función sea continua, siempre va a existir, o que no sea continua, pero que tenga un número finito de discontinuidades y que sea acotado. Entonces, ya teniendo en cuenta esas condiciones de integrabilidad, pues podemos pasar a hablar de las propiedades de la integral. Primera propiedad. La primera propiedad nos dice que para cualquier función f, entonces tengo una función cualquiera, la integral desde a hasta a de f de x es igual a 0, ¿sí? Entonces si tomo una función desde a hasta a, esa integral me da 0. ¿Por qué? Pues porque aquí en el límite, ¿sí? Yo estoy tomando un punto, entonces cuando yo tome estos deltas, el delta realmente va a ser 0. Recuerde que el delta, ¿qué es? El delta de x sub k es x sub k menos x sub k menos 1. Pero como estoy tomando la integral puntualmente, entonces ese delta va a ser 0. 0 por f, sin importar quién sea f, pues me va a dar 0. Y suma de 0, 0. Límite de 0, 0. Es por eso que la integral desde hasta de f de x me da 0. Primera propiedad. Bien, entonces si me dan, digamos, cualquier función, y me dicen integral desde 2 hasta 2 de seno de x, esto de una va a ser 0, ¿sí? Bien. Segunda propiedad. La segunda propiedad me dice que si f es integrable en AB, es decir, si para esta función en el intervalo AB ya sabemos que este límite existe, entonces yo puedo afirmar lo siguiente. Yo puedo decir que la integral desde a hasta b de f de x es lo mismo que menos la integral desde b hasta a de f de x. Es decir, esta propiedad me dice que yo puedo intercambiar los límites de la integral, intercambiarlos, pero la integral se multiplica por menos 1. ¿Por qué? Pues viene de aquí del mismo límite, porque es que al tomarla en la dirección desde a hasta b, en esta dirección, los deltas van a ser de esta forma, x sub k menos x sub k menos 1. Pero si la tomo en esta dirección, esos deltas, ¿sí?, se van a multiplicar aquí por menos 1. Entonces, ¿qué pasa? Que yo ya sé que este límite existe para cuando la función va en esta dirección, ¿sí? Pues simplemente lo cambio de dirección, ¿sí? Siguen siendo los mismos deltas para esas particiones que yo tome, pero se va a multiplicar por menos 1, o sea que ese límite va a existir. O sea, aquí saco el menos, sale el menos de la suma y después sale el límite. Entonces ese límite ya existe. Bien, es por eso que puedo hacer esto. O sea, la segunda propiedad.